Pues muy buenos días, hoy tenemos el placer de entrevistar a Alejandro Arroyo. Es periodista de profesión, ejerce su labor en medios como la revista Panenka o el editorial Puskás y también tiene formación como analista táctico, si no me equivoco, y scout profesional. Y luego, tu última aventura tengo anotada que fue de la mano, está ahora de la mano de Dribbla, que comenzó el Ujú. pasado mes de abril de 2021. Eso es. Sobre esta faceta es sobre lo que nos vamos a centrar en la entrevista. Y la primera pregunta que te quiero hacer es que cuando contacté con usted, me dijiste Ujú. que en DreamLab no trabajáis directamente con inteligencia artificial, sino que formáis parte de un sector que es la estadística avanzada en el fútbol. Pero pese a ello, sí que utilizáis la inteligencia artificial para recopilar datos, si no me equivoco. Cuéntame cuál es vuestra labor exacta y cuál es la diferencia entre la inteligencia artificial y la estadística avanzada. Bueno, la inteligencia artificial utiliza métodos quizás más predictivos que se utilizan en muchísimos campos. Es verdad que está relacionado, pero quizás lo que podemos entender como inteligencia artificial es que precisamente lo que indica su nombre es que una máquina o una inteligencia no humana eh, intente entender la realidad a través de lo que ha ido diseñando, en este caso, una empresa o un diseñador o un ingeniero, para hacerle aprender a esa máquina que entienda un poco la realidad como nosotros y a través de recopilar datos intente explicarnos la realidad. En este caso, por ejemplo, el fútbol, intentar predecir o generar modelos de probabilidad y de predicción para entender un poquito mejor las cosas. Nosotros, en este caso, lo que quizás puede diferenciar la estadística avanzada es que no entra en el terreno de la predicción, sino que intenta ser o profundizar lo máximo posible para entender el rendimiento de un jugador o de un equipo en base a una serie de modelos que intentan explicar, eh, en este caso, el rendimiento de los jugadores o de los equipos a través de estadísticas que no solo son contabilizadas, sino que también están producidas para intentar explicar por qué pasan las cosas y si esas cosas, si no suceden, cómo podemos entender que un jugador o que un equipo está rindiendo por encima o por debajo de sus posibilidades para intentar que tengamos una panorámica mucho más completa de lo que quizás el ojo humano puede ver, porque al final el fútbol es un juego muy de azar en el que Muy pasan cambiante. muchísimas cosas. Claro, hay muchísimas variantes y evidentemente los datos no tienen la verdad absoluta, pero nos van a ayudar a tener una visión más completa, a tomar decisiones de forma más objetiva, que es un poco el concepto que en la industria se tiene para que los profesionales tengan toda la información posible para tomar esas decisiones en una dirección deportiva, en un departamento de scouting y que los datos al final ayuden en todo ello. Muchísimas gracias. Luego, quiero preguntarte, como estáis estrechamente relacionados, ¿crees que ¿Mm? la inteligencia artificial ha llegado al fútbol para quedarse o que está meramente de paso por los errores que pueda tener? Bueno, yo creo que esto es el comienzo, sin duda. O sea, la estadística en el fútbol ya lleva bastantes temporadas, pero es su primera etapa. Es decir, en lo que puede llegar la estadística avanzada es el terreno es muy amplio y el futuro es enorme, ¿no? Entonces, ahora mismo no hay prácticamente ningún departamento de scouting en los clubes de primer nivel de cualquier liga que tenga una tradición importante en el fútbol que no tenga un presupuesto dedicado a datos, porque es una forma de filtrar, de ahorrar tiempo, de ahorrar también dinero en los departamentos de scouting. Pensemos que hace unos años, cuando no había datos, pongamos hace 20 años, lo que se hacía en los clubes para intentar detectar talento fuera de tu liga era llevar a los miembros del departamento, de la Secretaría Técnica, a un país en concreto, a redactar informes, a ver jugadores en vivo y esa era su única posibilidad. La capacidad que tenía ese departamento al final es muy reducida. No puedes mandar a todo el mundo a cualquier país, tienes que seleccionar muy bien dónde quieres mandarlo. Y ahora con los datos ese filtro se reduce muchísimo. Tenemos una cobertura amplísima de cualquier liga que nos puede permitir el reducir todos los tiempos de detección para tener un listado de jugadores que nos puedan interesar y cuando tengamos claro
cuál es ese grupo de jugadores reducido que más nos interesa, irlo a ver en directo. Este proceso, los datos han conseguido que se reduzca muchísimo, por no hablar de que, separando un poco el scouting del análisis de partido para analizar rivales y hablar de un terreno un poco más táctico, también hay muchísimas herramientas que ya facilitan un poco esa automatización de los datos, de saber en tiempo real cómo está jugando un equipo, cómo se comporta, cómo se desarrolla su juego, cómo va actuando minuto a minuto. O sea que todo eso es trabajo para entrenadores, trabajo para scouts, trabajo para dirección deportiva. Así que contestando un poco y resumiendo a tu pregunta, esto es el comienzo y por supuesto que ha venido para quedarse y que no hay marcha atrás. Es absolutamente conocido por todo el mundo que se dedica a esto, que esto acaba de empezar. Y he visto que en vuestra página web ofrecéis servicio a diferentes clubes para mejorar su rendimiento y como tú acabas de aportar, no hay ningún club que tenga historia que no utilice la estadística avanzada o la inteligencia artificial para mejorar en la captación de talentos o en mejorar su rendimiento durante los partidos. ¿Podrías decirme algún club que trabaje con vosotros? Sí, nosotros tenemos una cartera de clientes bastante amplia y algunos clubes que no quieren hacerlo público, pero hay otros que sí lo quieren hacer y bueno, tenemos desde el Dinamo de Zagreb en Croacia, el Lokomotiv de Moscú en Rusia, ahora mismo acabamos de anunciar un acuerdo con la Selección Nacional de Uruguay para el Mundial de Qatar, para trabajar con el cuerpo técnico de Diego Alonso, bastantes clubes en México, que han hecho público el acuerdo, talleres en Argentina, de la primera división argentina. Son muchos clubes los que más o menos estamos trabajando ahora. Y bueno, la verdad es que la confianza que ellos tienen en los datos es muy importante y que, como te decía antes, cada vez que hablamos con un cliente es algo que no les pilla de nuevo, así que al final es una necesidad, se ha instalado una necesidad en los clubes en todo esto y bueno, al final ya desde cualquier parte del mundo ya no solo nosotros buscamos a los clubes, sino los clubes vienen a preguntarte qué hacemos y que quieren trabajar con datos. Sí, de hecho estos clubes que comentas en teoría son ligas menores, pero que Mm. realmente ahora el rendimiento del fútbol se está equiparando mucho y estos tipos de clubes, sobre todo en Sudamérica, está ejerciendo y está creando un talento que es impresionante. Como podemos ver, la mayoría de clubes europeos va a buscar talento a Brasil, a Ujú. Argentina y ficha a talentos muy jóvenes para poder terminar de formarlos aquí. Creo que la estadística y la forma de formarlos allí en sus canteras es muy importante y claro, es normal que vayan a servicios como ustedes para poder mejorar su rendimiento. Y luego también he visto que trabajáis con las principales ligas y las competiciones del mundo, como es la Liga, la Premier League o la Champions League, y eso me impresiona mucho. ¿Y cuál es vuestra labor con estas organizaciones? ¿Qué buscan exactamente de vosotros? Bueno, seguramente lo que hayas leído en la web son clubes que pertenecen a esas competiciones, pero sí que es verdad que además de clubes de fútbol y agencias de representación, que tenemos una relación, bueno, tenemos muchos clientes, muchas agencias que son clientes, agencias importantes, porque al final las agencias necesitan reclutar talento para representar a esos jugadores y necesitan saber quién está destacando en cada liga para hablar con ellos e intentar representarlos, ¿no? También tenemos acuerdos con federaciones. Antes te comentaba la selección de Uruguay, que al final es la Federación Uruguaya, y tenemos también un acuerdo con la Federación Española de Fútbol. Y bueno, al final son organismos que tienen muchas necesidades. Al final tienen que controlar a todos los jugadores de su país que están jugando fuera de sus ligas y la mejor forma de monitorizarlo es tener datos de ellos. No solo de rendimiento, también datos físicos, que nosotros estamos empezando a trabajar para saber cómo está rindiendo físicamente un jugador. Y en ese sentido, las federaciones tienen una necesidad, porque nosotros no solo tenemos la cobertura de ligas de primeras divisiones o segundas divisiones, sino también de muchísimas ligas juveniles, de jugadores de menores de 18 años, de menores de 17, competiciones internacionales juveniles. Y esto es una forma de tener al alcance de la mano el rendimiento de cientos y cientos de jugadores que quizás mañana puedan ser internacionales por tu país y eso las federaciones tienen que tenerlo controlado. Entonces, bueno, se hace un trabajo con ellos también en ese sentido y hablamos con muchas federaciones que, como te decía antes, no había tanta confianza hasta ahora en los datos, pero que ya vienen viendo que para controlar a todo el talento que tienen, porque al final vivimos en un mundo tan global Sí. que quizás antes, por ejemplo, en Venezuela o en Colombia, todos sus buenos jugadores
Estaban se en la quedaban Liga en su Nacional. país, claro, o como muchos salían a las ligas cercanas de Argentina o Brasil. Ahora pueden jugar en cualquier parte del mundo, se pueden ir a lo mejor a la Serie B de Italia y tenerlos controlados es importante y bueno, pues ese es el trabajo que hacemos con ellos, con esta federación. Y de hecho, has comentado que estáis trabajando con la Federación Uruguaya y la mayoría de su talento está en España, porque Exacto. Ronald Araujo o Fede Valverde llegaron aquí súper jóvenes y claro, es normal que quieran tener Ujú, informes especializados sobre ellos y no solo el rendimiento, porque también en la historia de lesiones puede pasar factura en una competición un poco más larga como es la Copa del Mundo, que está a punto de ujú, comenzar. ujú. Y en vuestro medio, en vuestra empresa, ¿contratan sobre todo datos de partidos o también ofrecéis historial de lesiones o el informe de físico que pueda aportar los clubes? ¿Qué es exactamente lo que más contratan de vosotros? Bueno, nosotros tenemos datos de todo tipo, no solo nosotros, para que nos hagamos un poco la idea de cómo funciona desde el primer momento en el que entra un dato hasta que se automatiza y se le ofrece al cliente, nosotros tenemos una serie de proveedores que de alguna manera almacenan datos. Nosotros compramos esos datos y los convertimos en métricas que nosotros hemos desarrollado a través de ingenieros de datos, estadísticos, muchos perfiles de tecnología que convierten esos datos en bruto en métricas de rendimiento, en métricas de estadística avanzada. Hay muchísimas que pueden acceder nuestros clientes y no solo métricas de rendimiento, también, por ejemplo, tenemos desarrollado un modelo, por ponerte un ejemplo, después de que Gran Bretaña saliera de la Unión Europea en el Brexit, al final crearon un filtro de alguna manera de saber si determinado jugador puede jugar en el Reino Unido y si tiene los puntos necesarios, que se llama el filtro GBE, que determina si un jugador puede jugar en las Islas Británicas o no. Pues eso inmediatamente nosotros, entrando en la página del jugador, ya está creado el filtro para saber, el cliente ya sabe si el jugador puede jugar en el Reino Unido. O sea, por supuesto, historial de lesiones, visualizado también por zonas en las que, bueno, la lesión, la duración de la lesión, en qué zona, con un margen de tiempo desde hace muchos años, desde que el jugador es profesional. Es decir, la plataforma que nosotros ofrecemos tiene todo tipo de datos para que el scout o el director deportivo o la persona que se meta en la plataforma eh, pueda tener una información lo más detallada posible, no solo cómo está rendiendo el jugador o el equipo, sino datos de todo tipo que en nuestra base de datos se almacenan diariamente y se automatizan para que el cliente lo tenga cerca de, o sea, en el día a día lo tenga completamente automatizado. Y luego ya yendo a nuestro campo, al del periodismo, he visto que la inteligencia artificial en el fútbol también está siendo muy insertada en los medios de comunicación. Y he visto que en vuestra web ofrecéis la posibilidad de colaborar con diferentes medios deportivos, especialmente escritos o audiovisuales. Ujú. ¿Colaboráis actualmente con algún medio deportivo? Sí, bueno, tenemos relaciones abiertas, sobre todo, evidentemente, con medios españoles, con Marca, con AS, con El País, con El Mundo. Y luego también realizamos diferentes colaboraciones con medios extranjeros. El Sunday Times ha confiado mucho en nosotros, la BBC también ha hecho algún reportaje. Y bueno, en este sentido, yéndonos un poco a este terreno, al final, ya no solo en el fútbol, sino en general en todas las narrativas que genera un medio de comunicación, los datos tienen que verse como algo fundamental porque, para empezar, genera un rigor y un valor añadido de cara a que el usuario, el lector, pueda tener una información muchísimo más profunda. Genera credibilidad en el medio porque si has trabajado bien los datos, si has generado una narrativa y unos argumentos en base a los datos y lo has visualizado bien, tienes un departamento gráfico importante, eso genera credibilidad en el medio y reputación en el periodista que trabaja con datos para generar esas narrativas, esos argumentos y en general que todo tienda a tener una visión más objetiva, que ya sabemos que aquí es, al final, la gente cuando te lee, cada uno tiene su opinión y se acerca a los datos o a la información desde lo personal, desde sus vivencias, desde su experiencia, pero es algo que genera credibilidad y sí que es verdad que ahí los datos refuerzan un poco toda esa parte que quizás se ha ido perdiendo un poco en el periodismo, de cara a que hay demasiada opinión en los medios de comunicación y quizás el consumo de la información y el consumo de esa otra parte que quizás es el ABC del periodismo, sí que es verdad que ha ido familiarizando a la gente y ha generado un poquito más de confianza el que las bases de datos aporten en cualquier tipo de tema, no solo en el fútbol, sino en cualquier ámbito,
a la hora a la hora de unas elecciones generales, a la hora de cualquier tipo de tema que podamos pensar, a la hora de hacer un reportaje, los datos son fundamentales. Y eso creo que al final en los departamentos del periodismo deportivo, que quizás buscan este tipo de cosas, pues empresas de estadística avanzada que puedan tener bases de datos muy amplias, profundas, bien trabajadas, la relación se abre y confían mucho en ello porque al final dan contenido diferente y bueno, pues hay un sector de la población que sí que es verdad que se acerca a ello. Quizás no es tan grande como otro sector que quizás consume de otra forma, pero sí que los datos son muy importantes y los medios lo valoran y acuden a nosotros para, bueno, pues pedirnos cosas, asesorarse también de cómo podrían enfocar un contenido y esa relación pues para nosotros también es importante porque es visibilidad y bueno, generamos relaciones de confianza con medios importantes. Justo era eso lo que te iba a preguntar, que qué diferencia hay entre los servicios que contratan los medios de comunicación a la que contratan los diferentes clubes o federaciones, porque imagino que la información y la estadística que buscan los medios es diferente a la de los clubes. Claro, al final, bueno, los clubes es un trabajo muchísimo más profundo, más profesional, más de ir al detalle para buscar talento. Al final es un mundo súper profesionalizado y bueno, el enfoque que tienen es completamente distinto. Lo que suele pedir quizás un medio de comunicación es intentar partir de una realidad de consumo que, por ejemplo, en España pues tiene que ver con el fútbol nacional, que es muy fuerte en España, y las 5 principales ligas europeas, conocer más de los jugadores más importantes, hacer comparativas para ver de cara, por ejemplo, en el próximo Mundial de Qatar, intentar explicar con datos qué jugadores pueden dar la sorpresa, pueden rendir o pueden ser a grandes apariciones, pero sí, sobre todo al final es apoyo estadístico para cuando trasladen el contenido a la gente, intentar dar una visión diferente a la que quizás, si yo te digo que determinado jugador o determinado equipo creo que es mejor que otro, si yo lo refuto o lo comparo, lo traslado con datos y datos avanzados que tienen que ver con esa recopilación de la que te hablaba de datos y esa transformación en estadísticas de métricas muy importantes, pues genera esa credibilidad y bueno, pues va familiarizando al lector a que cuando se utilizan datos es para intentar ser lo más objetivo posible y que ese contenido sea atractivo también, que eso es muy importante. Al final, los medios de comunicación tienen que tener un departamento de diseño y de visualización de datos, de gráficos, que lo hagan atractivo para que el consumo sea lo más potente posible. Sí, porque al fin y al cabo ahora el consumo acaba siendo o muy esporádico y rápido, una lectura rápida de 1 o 2 minutos, o sobre todo en redes sociales. Y claro, eso es verdad que todas las gráficas, toda la estadística, todo lo que se pueda mostrar con imagen gana mucho sobre el contenido escrito. Y ya la última que te quería preguntar es, la inteligencia artificial y la estadística avanzada, es cierto que tiene una base de datos muy importante, pero también existe un pequeño margen de error, ¿verdad? Te quería preguntar de cuál es ese margen y cómo puede afectar a la hora de volcarlo en un artículo, porque claro, si escribes algo y al final no acaba sucediendo, puedes perder algo de veracidad. Y quería preguntarte cuál es la capacidad de influencia de ese margen de error. Claro, aquí depende de cómo enfocamos el contenido. Si, por ejemplo, un medio de comunicación nos pide a nosotros intentar predecir cuál es el porcentaje de que un equipo, por ejemplo, gane una competición y nosotros establecemos una serie de criterios para generar un modelo de distribución que se llama y de probabilidad, según nuestro modelo y las razones, los criterios que hemos incluido en ese modelo estadístico, nos da que X equipo tiene me lo invento, 27% de probabilidad de ganar ese partido o de ganar esa competición. Eso, evidentemente, desde mi punto de vista, tiene un valor muy relativo, porque los modelos de probabilidad al final es verdad que utilizan todos los datos recogidos hasta ese momento, es decir, miramos más al pasado, no intentamos predecir tanto el futuro y evidentemente el fútbol es uno de los deportes, en general el deporte lo es, pero es uno de los deportes más impredecibles, más complicados de atrapar, de intentar interpretar. Intentamos siempre acercarnos a él, pero no vas a lograr nunca estar por encima de él. El fútbol en esto, y el deporte en general, pero el fútbol sobre todo,
para mí no tiene tanto valor el pensar en predicciones, por eso te decía de la diferencia que puede haber entre la inteligencia artificial y la estadística avanzada, porque las predicciones son un poquito más peligrosas en ese sentido. Pero en general, todas las colaboraciones que nosotros tenemos con medios de comunicación es intentar explicar rendimiento y a través del rendimiento intentar comparar para generar un contenido de valor. Pero no solemos tener una relación con los medios de cara a predecir o de dar márgenes de cara a, pues, por ejemplo, lo que hacen las casas de apuestas, que las casas de apuestas utilizan a las bases de datos de empresas como la nuestra. Nosotros no tenemos relaciones con casas de apuestas, pero sí que las casas de apuestas utilizan sus propios modelos de probabilidad y de distribución para luego generar sus cuotas. Y en ese sentido nosotros no entramos, pero nuestra relación con los medios nunca va por ahí, siempre va más por intentar explicar rendimiento, cuáles son los jugadores que pueden destacar, qué jugadores o qué equipos están destacando más y todo eso. Al final parte un poco del periodista y del medio que te lanza la pregunta y te dice, quiero hacer esto, ¿qué me puedes dar? Y nosotros ofrecemos datos. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Ha sido un verdadero placer tener esta entrevista contigo. Me has ayudado muchísimo y te quería agradecer personalmente y espero que hayas estado muy a gusto. Nada, las gracias a ti, Alejandro, también, y para lo que necesitéis, aquí estamos para charlar un poco y hablar un poco de datos y de estadística, que como decíamos antes al principio, es algo que va a estar aquí se ha quedado, ha venido para quedarse y bueno, pues un placer colaborar contigo y con quien sea que quiera hablar de datos. Muchísimas gracias.